¿Qué tal? Muy buenas, saludos. Nuestros mejores deseos de salud y paz. El encuentro que vamos a tener esta tarde es muy atractivo desde el punto de vista personal. Le tengo mucho cariño a la persona que tenemos aquí. Creo que es mutuo, nos tenemos cariño, respeto y sobre todo una relación entrañable que, aunque haya sido corta la nuestra, ha sido muy entrañable y en fin, la recuerdo con mucho cariño. Paco estaba o llegaba a Madrid, yo no sé si llegué antes o después, pero era el inicio de una década nueva y prodigiosa. Y bueno, tuve yo la suerte de conocerlo y tal. Él era cantautor, con una guitarra y muchos sueños. Se presentaba en Madrid contando cosas, cantando cosas, y así sigue. No sé cuántos años después, Paco, pero así sigue la historia. Te presentas ahora en Madrid, no hace muchos días, aunque vienes con frecuencia modulada, por tus actividades docentes, etcétera, y volvemos a coincidir felizmente. Pero en este caso no traías la guitarra, traes un libro bajo el brazo que nos ha parecido absolutamente, yo diría, necesario, ¿no? Interesante, no sé si decir imprescindible, pero que forma parte de la historia de España. Un libro que habla de aprender y no olvidar, ese es literalmente el título. Paco, bienvenido, no he hecho una presentación muy suficientemente amplia para pues eso, intercambiar entrañablemente nuestro encuentro aquel inicial, y que aunque no nos hemos visto en muchos años, por lo menos sí es verdad, hay una cosa, un detalle que me recordabas tú el otro día. Eres el único amigo que acudió a mi boda. Cierto. Que nos lo El pasamos único además amigo. muy bien, ¿eh? Sí, nos lo pasamos. Nos lo Ahí va. pasamos muy bien. Sí. Lo demás fueron familiares, ¿no? Me lo recordabas el otro día y también es un recuerdo que tengo con mucho cariño, ¿no? Bueno, la verdad es que vamos a dejarlo ahí porque el protagonista eres tú, pero sí es verdad que fue el 17 de diciembre de los 70, el último, y fue fue muy agradable. Paco Revuelta siempre ha sido así, Paco Revuelta, cantautor, y hoy es escritor, es docente, profesor, es primero licenciado y después doctorado. En fin, es un hombre formado en el mundo de la psicología. Entiendo que seguramente la canción fue por eso, ¿no? Porque era una manera de retratar lo que estaba ocurriendo en su sociedad o en torno a lo que él quería crear, ¿no? Pues Paco Revuelta, muchísimas gracias por este libro, por estar con nosotros. Y yo creo que tiene mucho que decir acerca de este libro. Vamos a ver si sintetizamos en la medida en que se pueda, porque es intenso, no solamente extenso, que supera las 300 páginas, pero es que es intenso y denso. Sí. Realmente Paco Revuelta lo ha hecho posible a modo coral, con otra serie de profesionales y con José Calvo Pollato. Paco Revuelta y Pepe Calvo Pollato son los coordinadores, por decir así. Pero la publicación recoge información, han intervenido en ella médicos forenses, economistas, catedráticos, escritores, periodistas, historiadores, profesores universitarios, en fin, grandes profesionales, en este caso sociales y culturales. Gente con un bagaje para hablar, con un conocimiento histórico ya. Ojalá pudiéramos ya pretérito, pero no podemos decirlo todavía porque ahí está. Ahí está el fondo del libro. ¿De qué habla el libro? Pues voy a mencionar también a los coautores, por así decir, porque así es. Juan Bergamonje, economista, José Luis Corral, en fin, son muchos. José Luis Corral Lafuente, Eva Díaz Pérez, Inés Doménez del Río, José Manuel García Moreno, José Enrique García Ramos, Gloria Lora Serrano, Wenceslao Peñate Castro, Félix Requena Santos y Rafael Torrontera Santiago. Como prologuista, nuestro admirado Vicente Vallés. Pues el libro se llama, como he mencionado ya, Aprender y no olvidar, y de lo que trata es de como subtítulo, los hechos y acontecimientos desgraciados que a veces ocurre y viene ocurriendo históricamente en las sociedades. Este subtitulado, Reflexiones acerca de los desastres de todo tipo, pero especialmente muy parecidos, con desapariciones de muchas personas, pero muy parecido a esos desastres que históricamente han marcado y han destrozado ciudades, pueblos. No lo voy a exagerar o no lo voy a aumentar, pero a veces el tema ha sido
dramático. Epidemias grandiosas las que ha habido en la historia en España. Y esta ha sido una de ellas, el COVID. Yo creo que vamos a centrar la atención, como tú haces en el libro, Paco, en el COVID, y que como psicólogo, doctor en psicología, entiendo que, bueno, has querido, por curiosidad, por información, porque había que contarlo, porque había que decirlo, porque te ha llegado, porque te ha tocado la fibra sensible, también la profesional, pero especialmente esa fibra sensible, ¿no? Que en un momento dado emerge y se convierte en un libro. Cuéntanos un poco aquel momento, es decir, ¿cuándo surge? ¿Cuál es la razón de existir de este libro? Bueno, a mí me gusta, bueno, en primer lugar tengo que decir que, bueno, que estoy encantado de estar aquí haciendo este programa contigo, porque es cierto, nos une una muy buena amistad y bueno, sí, nos hemos visto muchas veces poco y aparte ha estado por medio muchos kilómetros en los últimos tiempos. Pero siempre Exacto. tienes el buen recuerdo de esa persona que conociste un buen día y con el que siempre tienes esa ligazón emocional, sentimental, lo cual me parece clave e importante en las vidas de las personas. Pues te decía lo siguiente, vamos a ver, a mí me gusta escribir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado me interesa muchísimo el trabajo multidisciplinar. Creo que para poder abordar suficientemente bien cualquier tipo de asunto, normalmente hay que prestar atención a distintas disciplinas para que tengamos un buen enfoque. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento antisocial, pues no solamente tiene que intervenir, que debe intervenir un psicólogo, sino también desde juristas, sociólogos, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y gente de seguridad y todo un conjunto de gente para poder, digamos, después tanto prevenir los problemas antisociales como los problemas que se puedan derivar ya de hechos consumados. Con esto pasó exactamente igual. La COVID-19, la epidemia o pandemia de la COVID-19, pues ha sido verdaderamente dramática, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Una porque afectó a nuestra vida, afectó a nuestra economía y todavía tenemos el lastre de ese acontecimiento. Y después fallecieron muchas personas. En el último informe que ha presentado la Organización Mundial de la Salud, aunque yo pienso que tiene que haber tantos más casos confirmados de haberse infectado como también de personas que hayan fallecido, decía que prácticamente casi 800 millones de personas se han infectado y que han muerto pues cerca de 7 millones, pero seguro que son más, porque no ha habido un control exhaustivo de todas las muertes por COVID. Entonces yo, en ese siempre impulso que tengo por escribir, por reflexionar, porque eso forma parte de mi vida. Cuando has nombrado mis inicios en la música, efectivamente, mis primeras canciones, y las sigo haciendo de esa manera, no solamente trata el tema del amor, que es algo muy bonito y que a todos nos gusta, ¿no? Y como en cierta ocasión no hace mucho, digo, mira, por ejemplo, y recité una estrofa de una de mis canciones últimas, que dice, cuando miro tus ojos, reverdece la vida. Cuando miro tus manos, anhelo sus caricias. Cuando miro tus labios, me muero por besarlos. Cuando miro tus piernas, ¡ay, lo que yo quisiera! Eso es una canción de amor, forma parte de la letra de una canción de amor, y obviamente el amor forma parte de la vida de las personas, pero también en todas mis canciones, en la trayectoria de mis canciones, pues abordo temas muy diversos. ¿Cuáles son actuales? Los desahucios, por la crisis económica, el acoso laboral, el maltrato a la mujer. Pues pasa exactamente igual, es decir, yo, como muchas personas a nuestro alrededor, veíamos que había pues gente conocida que se había infectado, algunos que fallecieron. Tuve la suerte de que en mi familia nadie se llegó a extremos tan graves, pero sin embargo sí, a gente muy cercana, y eso resulta muy doloroso. Pero no solamente es el fallecimiento de las personas, sino también el cómo fallecieron, es decir, muchos de ellos aislados, sin una mano a su lado que le reconfortara, que le acogiera, que le hablara en los tiempos, en los momentos que podían hablarle a estas personas que estaban ya en sus últimos alientos. En fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, y me puse a reflexionar y comencé a escribir. Y hubo un momento, pues resulta que pensé, no, esto conviene que lo hagan más gente, no solamente yo. Llamé a José Calvo Pollato, que es un doctor en historia, porque la historia
la tenemos plagada de epidemias y de catástrofes, bien terremotos, inundaciones, volcanes, guerras, etcétera, etcétera. Unos naturales, unos desastres que son naturales y otros, o catástrofes que son naturales y otros que son mano del hombre y otras veces del hombre como ser humano, vamos, y otras veces por la conjunción de ambas cosas, de la influencia humana y del tema natural. Lo llamé y él se enganchó inmediatamente a la idea y le propuse que lo coordináramos. Y ciertamente, bueno, pues empezamos a trabajar con mucha ilusión. Y él llamó a unas cuantas, sobre todo, como es lógico, por su vínculo con la historia y su relación con la historia y su conocimiento en ella. Llamó a algunos que tú has nombrado, ¿no? A Eva Díaz Pérez, que ha escrito un capítulo precioso sobre la Primera Guerra Mundial, a Corral, a Gloria Lora. Y yo, por mi parte, pues me metí en otro ámbito, ¿no? A la física, a la economía, al periodismo, a la psicología también, aunque yo soy psicólogo, bueno, llamé también a otro amigo y así sucesivamente hasta completar un conjunto de profesionales muy diversos. Y la verdad es que tengo que decir que ha sido un libro, dentro de lo que trata, pues muy satisfactorio, porque todos los compañeros se sumaron también con muchísimo interés al proyecto. Y cuando además le decía, mira, necesitamos entregarle a la editorial que en fecha tal todos los capítulos para que puedan salir en la fecha tal que salió en el momento que esperábamos, pues hace falta que esté. Bueno, pues siempre cumplieron. Cuando llegaron las galeradas, es decir, las pruebas de imprenta, pues ninguno se retrasó. O sea, no tuve que estar detrás de nadie diciendo, oye, fulano, mándamela, por favor. Y eso es tremendamente importante. Pero bueno, la clave del libro es lo siguiente. Aquí no se trata de ser una persona pesimista o que toda la sociedad pues, esté continuamente con miedo, pensando que puede venir algo malo. Lo que sí hay que ser realista. Quiero decir, a lo largo de la historia ha habido terremotos, seguiremos teniendo terremotos. Por ejemplo, yo vivo en Huelva normalmente, aunque voy mucho a Madrid, como tú sabes. Huelva es una zona sísmica. Por tanto, y de hecho no hace mucho aquí se hizo un simulacro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se sabe que a lo mejor cualquier día podemos tener. En mi vida yo he conocido, no sé, 6, 7 terremotos de estos que te impactan, de estos que ven los muebles moverse y que entra miedo, ¿no? Y lo mismo pues se dice de las epidemias. Bueno, en el siglo XX hemos tenido una serie de epidemias, del Zika, del ébola, también del SARS-CoV, el que salió del Oriente Medio. Tenemos también la aviar. Exactamente, ¿no? Que hemos tenido más de una, ¿no? Sí. Claro, al nivel que ha llegado no lo hemos tenido, pero sí es muy importante. Hemos tenido epidemias importantes. Y lo mismo pasa con inundaciones. Y de repente, bueno, pues como pasó en Cumbre Vieja en Canarias, pues un buen día ese volcán dijo, aquí estoy yo. Y fijaros, menos mal que, bueno, desgraciadamente hubo una persona que falleció, menos mal que todas las que vivían por aquella zona evacuaron, aunque, bueno, han perdido mucho el tema de sus casas, de sus cultivos, en fin, un drama, pero salvo ese señor que lamentablemente y desgraciadamente falleció, pues el resto, desde el punto de vista de la supervivencia, ahí están, ¿no? Y eso es algo muy bienvenido. Bueno, pues quiero decir con esto que lo que hay que ser realista, es decir, este tipo de cosas ocurren cada X tiempo. Por tanto, dos temas. Uno es tratar de evitarlo. Entonces tenemos que estudiarlo, conocerlo, tener los pies en el suelo. Eso es lo primero. Es decir, para tratar de evitar los desastres. Pero lo segundo, como algunos son muy difíciles, como el caso de un terremoto, bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por supuesto, si los edificios están bien construidos y están con procedimientos que eviten que se caigan, como ha pasado desgraciadamente en Turquía y en Siria, pues entonces, si no están así, pues obviamente aguantarán muchos, ¿no? Y el número de personas que se van afectadas será menor. Bueno, eso es lo primero, pero si ocurren, porque es imposible controlarlo, como también podría ser otra epidemia que venga y no tengamos recursos para eso, pues, bueno, pues que dos cuestiones, que se pueda atender a la gente que se vean afectada lo antes posible y que las consecuencias negativas dure el menor tiempo también, porque todavía estamos sufriendo económicamente, todavía estamos sufriendo de gente desde el punto de la salud mental, que están afectadas, ¿no? Y bueno, yo les pedí a todos los autores, y Pepe también, José Calvo Pollato, pues también estaba de acuerdo con eso, que incluso se hacía falta
que trascendieran su propia, porque no era un libro de texto, y no es un libro de texto para estudiantes de las facultades, ¿no? Le pedía que trascendieran lo que era su disciplina. De hecho, en mi capítulo, y voy a hablar en primera persona, o yo tengo 3 capítulos en el libro, en los capítulos míos, yo me he hecho mano de la historia, y por ejemplo, para hablar del tema de la salud mental, pues resulta que recurre al reino de Ati, de no sé cuantísimos siglos, por ahí, donde el rey de esa zona, pues resulta que habla de los problemas psicológicos, de las emociones que se sienten por una epidemia que hubo en su reino. En la época de Amarna, del antiguo Egipto, pues igualmente. Y me recurro también a Tucídides, que lo de la guerra del Peloponeso, bueno, la verdad que aparte ya de la descripción que hace de los síntomas de las personas que sufrieron aquella epidemia en la antigua Grecia, pues resulta que empieza a hablar de todo el tema precisamente de salud mental. Es decir, que estas cosas se repiten cíclicamente. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo. Esa es la cuestión, los pies en el suelo para evitar, para procurar el menor daño posible cuando suceden. Así que todo eso es lo que subyace. Y también se trata, y con esto finalizo esta primera pregunta que tú me has hecho, o esta invitación que me has hecho a la descripción, también se trata de otras cosas que están ya en marcha, como es el tema del cambio climático. Aunque bueno, hay un autor por ahí que dice que deberíamos reservar la expresión cambio climático cuando se refiere solamente a la influencia del ser humano en el clima, y dejarlo de cambios en el clima, que es una expresión con un matiz diferente, pues cuando se contempla también ya no solamente la aportación que hace para esas modificaciones que se están produciendo a otros factores más allá del ser humano. Muy bien. Sí. Pues la verdad es que son dos puntos. Estaba mencionando, son 2 puntos de referencia y de origen, naturalmente. Lo de matizarlo y tal, bueno, pues respetamos esos criterios naturalmente más doctos, pero desde luego ahí están los cambios, y que la incidencia no sé si hablar de evolución, desarrollo, etcétera, etcétera, del hombre, el ser humano sobre la Tierra, pues sí, efectivamente, parece que es indudable. Y es que has mencionado una serie de momentos históricos, dramáticos momentos de la humanidad, y lo tenemos muy cercano en la Biblia. Si tiramos de la Biblia, fíjate tú las plagas que ha habido, la historia que tenemos ahí, como tú dices, con cierta periodicidad, hay cosas que se repiten, ¿no? Cambia, por decir así, el bicho o la causa, pero finalmente las consecuencias son similares, ¿no? Desgracias, de muchas pérdidas de seres humanos, pérdidas cuantiosas y bueno, y muy dolorosas, evidentemente. Tu capítulo, el primero, que titulas La embestida, pues es muy llamativo, ya lo has mencionado de alguna forma tú, lo dedicas más que nada a la salud mental, y para ello has colaborado con mucha gente y has pedido colaboración. Yo, como también soy andaluz, voy a invitarte a que reconozcamos o reconozcas, quizá en nombre de los coautores también, la participación del Gobierno de Andalucía, la ayuda que ha prestado también a tu trabajo, ¿no? Bueno, eso es concretamente lo que estás mencionando en el segundo capítulo. El primero hablo más o menos y bueno, he hecho culpa sobre nosotros, los occidentales, que hemos pecado de arrogancia con este asunto. Pecamos, ¿por qué? Pues porque, bueno, China estaba muy lejos, la ciencia ya traerá alguna solución, bueno, más de un detalle de esto que son los que abordo. Y además hablo especialmente, también hago críticas políticas en ese primer capítulo por la gestión que se realizó. En el segundo, ¿qué es eso? Pues mira, tuve una gran suerte, ¿no? Así se me encargó por parte de la Junta de Andalucía hacer un estudio de lo que es lo que fueron las repercusiones psicológicas de la COVID y nada menos con 3.600 entrevistas que hicimos. Lo cual, bueno, dio unos resultados que fueron, que bueno, ahí están, se publicaron verdaderamente preocupantes. Como la ansiedad, la depresión, el estrés están muy por encima de los niveles que son habituales en las sociedades. Siempre hay gente, o estamos la gente en alguna parte de nuestra vida con ansiedad, con depresión, con estrés. Eso forma parte
nuestro, digamos, devenir y nuestro estilo de vida. Tú has nombrado, ¿no?, la evolución del ser humano, ¿no? Es cierto que estamos en un estilo de vida que no es extraño que esas cosas nos ocurran de vez en cuando. Pero es que incluso lo que era la ideación suicida, que hay que estar muy preocupado con esas cosas. La ideación suicida en todos los grupos de edad, en todos absolutamente, pues resulta que había aumentado considerablemente. Normalmente la ideación suicida va aumentando con respecto a la edad. Es decir, cuanto más mayor somos las personas, el número de personas que tienen esos pensamientos y que además terminan suicidándose va en aumento. Y un detalle también, normalmente son los varones. En España, en época no pandémica ni pospandémica, pues se venía, ahora tengo que mirar las estadísticas, es un dato que tengo que ver, pero se venían suicidando alrededor de 11 o 12 personas diarias, lo cual es dolorosísimo que eso ocurra, ¿no? Porque al año, fijaros, si multiplicamos por los 365 días, pues imaginaros cuánta gente fallece al año por esa causa. El 75%, ya digo, varones. Bueno, pues resulta que que ya los jóvenes habían subido, pero es que también todos los grupos de edad, incluso, por supuesto, los de más edad. Menos mal que no todo el mundo que tiene ese tipo de pensamiento o de ideación, pues no lo consuma, pero sin embargo sí entran en riesgo y algunos que otros, desgraciadamente, llegan a efectuarlo. Y eso, bueno, pues era un dato que había que sacarlo a la luz, ¿no? Y de hecho, cuando hubo el debate un debate que hubo en el Parlamento, que intervino el presidente y los grupos de la oposición, los datos de ese estudio se sacaron, ¿no? Y entonces eso implicaba que, bueno, por lo menos se estaba hablando de ese tema de la salud mental. Y para mí era muy importante, porque hay algo que siempre digo, y que además me apoyo en una cosa que fue la Carta de Ottawa, que lo organizó la Organización Mundial de la Salud, y que dijo una frase que para mí se me ha quedado grabada. La salud es de todos y no es propiedad de nadie. Y por eso digo que la salud no es solamente de los médicos, que tienen un papel relevante en cuanto al estudio de la salud, a que permanezca, a que, digamos, mejore la salud de las personas cuando caen enfermas, etcétera. Tienen un papel relevante, pero que no son solamente ellos. Por ejemplo, yo que he sido que toda la vida me he especializado en psicología clínica de la salud, no lo voy a hacer ahora mismo aquí, ¿no? Puedo poner un ejemplo de cómo características de personalidad, la forma de enfocar la vida, de evaluar aquello que nos ocurre, puede ser elementos de factores de riesgo para enfermedades que tradicionalmente se han considerado exclusivamente como físicas. Pero también dejando de lado la psicología, yo lo digo claramente, cuando una persona, un ingeniero, yo que sé, un diseñador, ¿no?, está, por ejemplo, o bien con el ordenador, incluso, me da igual, con un rotulador, ¿no?, viendo cómo podría ser un asiento lo más ergonómico posible para que nuestra espalda no se dañe, porque ya sabemos la importancia de la columna vertebral, es crucial. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Esa persona acaso no está trabajando para la salud? Claro que sí, en este caso, para favorecer que no tengamos problemas de espalda, y así sucesivamente. Es decir, que la salud, insisto, es de todos, no propiedad de absolutamente de nadie, ¿no? Entonces, por eso yo también con este tema, como con otros, pues procuro siempre que estén un máximo de enfoques diferentes, porque realmente así es como se obtienen mejores soluciones, tanto para prevención como para intervención. Sí. Quiero recordar, y corrígeme naturalmente si me equivoco, quiero recordar porque según te estamos escuchando, puede dar la impresión de que el libro se inicia, incluso te inspira la edición, en este caso inicialmente la redacción del libro, a toro pasado, habría que decir a COVID pasado, a bicho pasado, pero no es así porque la información que nos dejas ver, hablas del presente prácticamente, es decir, el libro se inicia en plena pandemia, casi en el principio o poco más, ¿no? Sí, bueno, ya he dicho al comienzo que bueno, yo empiezo a escribir ya y empiezo cuando estoy viendo lo que está pasando y con un impacto tan grande en toda la sociedad y a todos los niveles. Entonces empiezo a escribir ya en eso, ¿no? Pero, claro, todo el asunto evoluciona. Desde que al principio nos decían que era una gripecilla, yo pocos días antes,
estuve comiendo en Granada, porque fui a Granada con temas de la música, y estuve comiendo con dos médicos, bueno, tres médicos, ¿eh? Y resulta que había uno que decía que esto no es una tontería. Quiero decir que... Y bueno, yo eso tomé nota, y por eso en el libro hay una anotación que digo que, bueno, eso era el mensaje que nos lanzaban. Pero eran unos mensajes que lo que estaban tratando eran de ocultar, que cuando se nos decía tenemos el mejor sistema, no sé cuánto. No es que yo vaya a criticar, tenemos muy buenos profesionales al sistema por completo, pero sí lo estaba claro que teníamos un déficit enorme para poder abordar. Y digo otra cosa más, ya determinado tipo de sectores profesionales se le estaba advirtiendo de lo que se venía, pero eso no salía en los medios de comunicación. Y lo digo, vamos, con toda certeza, no lo digo... Lo digo porque además soy sanitario, porque los psicólogos clínicos somos sanitarios, y claro, quiera que no, ves un poco cómo se están preparando los recursos, porque sabía que se iba a venir algo bastante gordo, así de claro, ¿no? Pero después está todo el tema de la evolución, o sea, es decir, que eso también interesa, porque, hombre, si esto es como un estrés de corta duración, porque puede ser sencillamente un fenómeno de adaptación a unas nuevas circunstancias, bueno, pues eso no tiene... Es decir, no tiene, normalmente, porque también un estrés agudo te puede llevar incluso hasta la muerte, cuidado, si una persona que tiene el corazón en una situación un poco crítica y tal, y tiene un impacto, un acontecimiento agudo o fuerte, pues puede incluso hacer que se le bloquee el corazón y, bueno, que tenga cualquier tipo de problema isquémico importante y fallezca, ¿no? Pero, bueno, son muchos los estímulos estresantes que tenemos en la vida, de estar así, pero bueno, si es de corta duración, lo superamos y ya está. La clave está en que esto se cronifica. Y viene el confinamiento. Y después vienen los problemas laborales. Y después vienen los problemas del encarecimiento de la vida. Y después vienen, pues, muchísimas cosas. Y ahí ya, digamos, que lo que inicialmente se origina, se agudiza. Y permanece el tema del estrés, permanece el tema de la ansiedad, de la ideación suicida, y lo estamos viendo últimamente. Pues hay una preocupación porque se está viendo que el tema de los suicidios están ahí bastante elevados. Se ha puesto el grito en el cielo con el tema de los jóvenes, y por supuesto hay que ponerlo, pero que no son los únicos, que son todos los grupos de edad. Sí, se ha abierto esta horquilla se ha abierto hacia abajo y hacia arriba en cuanto a edad se refiere, como has dicho ya inicialmente. Yo es que, no sé, como que me quiero recordar esa situación que de alguna manera ya has dejado alguna imagen, alguna foto con tus palabras, y es aquella aparición inicial, la aparición del coronavirus cuando llegan las primeras noticias desde los medios de comunicación. Pues claro, se ve que se utilizan positivamente, el término no es peyorativo, pero los medios de comunicación están sin datos y se percibe que la administración, el gobierno, está como tú has dicho, no pasa nada, está todo bajo control, pero se nota que está desorientado. No se preocupen, no pasa nada, esta es una frase ya muy acuñada de entonces, lo tenemos todo bajo control. Pero daba la impresión de que le temblaban las piernas al portavoz, ¿no? Que en esos momentos podía decir algo parecido, ¿no? Y yo entiendo, yo al menos es que no creía en ellos. Daba la sensación de que, bueno, tenían que tranquilizar a la gente, pero que había cierto miedo. Entonces, no sé cómo decirte, fueron momentos dramáticos. Lo podemos pasar una vez a toro pasado, muy rápido, pero han sido años, o año y medio, 2 años. Y los meses primeros y hasta la última etapa hemos pasado mucho miedo porque aquello no estaba controlado ni se percibía que se pudiera controlar desde la administración, desde la sanidad, etcétera. Los primeros a los que debemos reconocer es al mundo sanitario, desde luego, que hizo todo lo que pudo. Yo estoy cerca de un centro de salud muy importante de España y bueno, solo tenía que asomarme un poquito a la calle y ver cómo se movía todo, ¿no? Y cómo la gente estaba trabajando denodadamente en las televisiones, en los informativos, en los reportajes, constantemente. Y llegamos a ver tremendas imágenes que tú recordarás, enfundadas, profesionales sanitarios enfundados en unas bolsas, no sé si de basuras, pero esto es así, lo he vivido. Es que no tenían que ponerse ni en la cabeza, no había bata suficiente, las horas que ha trabajado toda esta gente denodadamente. Y tengo entendido, no lo sé, te pregunto,
Lo tengo entendido, hemos oído, quizá malas lenguas, no lo sé, pero es que es creíble, que ha habido mucho profesional sanitario que ha abandonado la profesión. Me gustaría encontrarlo y decirle, ¿y usted por qué salió corriendo y se fue a su casa? Cuando es una vocación, no es una profesión, es algo tan vocacional que con cuánto dolor se irían esos profesionales que quieren lo mejor para sus ciudadanos, para sus pacientes, etcétera, y que se tengan que ir porque pasa algo. ¿De dónde pasaba? ¿De dónde crees que se originaba esa desazón y esa dimisión finalmente? Bueno, vamos a ver. Hay carreras, o mejor dicho, profesiones, así en general, y en ciertos puestos que son especialmente estresantes y duras. Precisamente yo me inicié en el tema de la psicología clínica de la salud, porque cuando se inició aquí la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, me pidieron que hiciera un trabajo sobre el estrés de los médicos intensivistas. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos, aunque estaban iniciándose, se estaban encontrando con unas situaciones pues verdaderamente que no lo habían experimentado nunca, ¿no? El tema de las UCIs. Y entonces he conocido a enfermeras o enfermeros, a médicos y a médicas en estas unidades que bueno, pues han dejado después de un periodo de tiempo en las UCI, los han dejado. Pero claro, eso es en situaciones, lo han dejado y se han ido a otro servicio. ¿Por qué? Pues porque es una continua tensión. El médico, bueno, los sanitarios que están en la UCI están siempre tratando con enfermos críticos, es decir, no son personas que ya están a punto de morir y que, bueno, son lo que necesitan son cuidados paliativos, sino son personas que entran en cuidados críticos, están en una situación crítica y entonces tienen que hacer todo lo posible para sacarla de esa situación en la que pueden fallecer. De hecho, yo las últimas, digamos, estadísticas que vi, pues no sé si fallecían 20, 30% de los que estaban en UCI. Por eso también el triaje, el famoso triaje que también salió con lo de la pandemia, pues no queda más remedio que seleccionar qué personas son las que entran en una UCI, porque es un servicio que, bueno, que es reducido, no hay cama para todo el mundo y, claro, a una persona que, digamos, que todas las posibilidades que tiene es sencillamente de fallecer, lo que hay que hacer es atenderlo en cuidados paliativos y que ingresen en la UCI pues personas que, aunque están en situación crítica, pero que pueden ser salvadas. Entonces, pero claro, cuando se produce unas circunstancias donde la demanda asistencial es súper grande, porque se empezaron a infectar una persona, otra, cientos de personas, como sabemos, y claro, muchos de ellos, claro, eso, el esfuerzo, el estrés impresionante. Y encima con la falta de solidaridad por parte también de algunas personas, ¿no? Que ya sabemos que le ponían incluso en el ascensor, vecino, vete de aquí, ¿no? O sea que ese fenómeno ha ocurrido. Y eso, claro, han llegado... Aunque yo creo que, bueno, que quizás más de uno se puede ir durante un tiempo porque, digamos, por pura necesidad y pasarse a otro servicio. Y posiblemente, si realmente lo que le gusta es estar en un servicio de urgencia o en un servicio de UCI, pues no se extraña que después pueda pedir el traslado de nuevo a ese lugar, por vocación, como se suele decir, y por responsabilidad. Pero que es normal que suceda, ¿no? O sea, cuando nosotros pasamos situaciones de mucho estrés, es bueno que una vez que se supera una determinada, esa coyuntura, pues es bueno, indudablemente y saludable, que, bueno, bajemos un poco la tensión y que después podremos volver para recuperarnos. Pero bueno, ahí has puesto, por cierto, una imagen del principio, que, oye, que cómo nos manipularon, ¿eh? Es decir, nos decían que teníamos el mejor sistema del mundo. Y ahora resulta, y nos encontramos que no tenían guantes. Yo puedo entender, fíjate, porque fíjate tú también cómo nos mentían, ¿no? Cualquier ciudadano puede entender perfectamente, como una guerra, ¿no? O sea, ¿a quién le hace falta las balas? Al que está en el frente, no al que está en su casa, ¿vale?
Le hace falta las balas para que eso, ¿no? ¿A quién le hacía falta las mascarillas? Pues indudablemente los que estaban en primera línea. ¿Quiénes eran en primera línea? Los sanitarios, bueno, también los servicios funerarios, por ejemplo, ¿no? Y los guantes también, ¿no? Pero es que empezaron a decirnos a todo el mundo que eso no valía la pena, que es una tontería que nadie lleváramos mascarilla, que nadie utilizáramos de nada, ¿no? Y entonces, no, mire usted. Y entonces, como yo vengo diciendo siempre, y bueno, lo de la militarización de las homilías también que nos hacían durante esa época fue tremenda, ¿no? Entonces yo siempre digo lo siguiente, ¿no? El Estado no tiene que tratar a los miembros de la sociedad como si fuéramos unos inmaduros. Y siempre cito... Como niños. Entonces, como niños, claro que no. O sea, es decir, nosotros somos, los españoles somos perfectamente maduros, ¿eh? Y entonces, otra cosa que tienen que decirnos lo que sea, la información que sea, pues con las palabras adecuadas para que la entendamos y no con la jerga profesional. Por ejemplo, si yo le digo a mucha gente, autolisis, posiblemente no sepa qué significa esa palabra, pero si le digo que hay tal número de personas que se suicidan, todo el mundo nos entiende, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pero nos tienen que decir la verdad. Y, por supuesto, en esa verdad que nos digan, pues ya nosotros tomaremos medidas y no tenemos por qué entrar en pánico si somos personas maduras. Y yo creo que somos personas maduras. Pero es que nos estuvieron manipulando durante mucho tiempo. Sí. Das caña también en tu publicación la administración a nivel nacional, efectivamente, y no es dar caña, es únicamente narrar los hechos. Había que ver si se ocultaba o no se ocultaba. Ahora ya, a toro pasado, lo vamos viendo y se va comprobando, se ha contrastado, y tú eres testimonio de ello, manejando datos para esta publicación de Aprender y no olvidar, insistir en este título, que hubo ocultación. Yo no sé si utilizar también el calificativo de manipulación, pero hubo cuando menos mucha ocultación de datos, ¿no? en la información. Y no solamente esto, sino... Bueno, quisiera que tuviéramos el recuerdo, si es posible, se retrataba ese recuerdo del señor Simón, Fernando Simón, en algún momento, ¿no? Porque al principio era nuestro pater, ¿no? El que nos tenía al cabo de la calle, pero llegamos a perder la confianza también en él, o al menos... Es lo que hemos podido detectar, ¿no? Personalmente llega un momento que dice, bueno, está contando la información verídica que él conoce de primerísima mano y no se queda nada, o le han dado el guión. Bueno, tú has dicho que tú no sabes lo de manipulación, de utilizar la palabra manipulación. Yo sí lo digo, ¿eh? Yo sí lo digo. No manipulamos. Vamos a ver. Y hay algo también que he dicho públicamente. Vamos a ver. Como director del Centro de Emergencia Sanitaria, tiene otro nombre, de Alertas y Emergencia Sanitaria, algo así, ¿no? Se le paga para que esté preparado, para que tenga conocimiento de su materia, ¿verdad? Bien, porque una persona que sea oficinista, que sea taxista, que sea, yo qué sé, bueno, ingeniero, pues no tiene por qué saber, no es esa su función, no es ese su rol profesional. Pero alguien que está en ese puesto, pues tiene que saber, ¿no? Y cuando resulta que ya no solamente es que la epidemia, ¿no? Como pasó con el ébola, ¿no? Que bueno, que aquí tuvimos pues, un caso, no sé si hubo alguno más, ¿no? Una persona que trabajaba también en el sector sanitario y que no se tomó las medidas adecuadas, por cierto, ¿no? Hay a veces epidemias en países de lo que se llama ahora en vías de desarrollo, que antes se decían subdesarrollados, ¿no? Pero cuando se está viendo de cómo va llegando la epidemia hacia acá, que ya tenemos el ejemplo de Italia, que era horroroso, a mí no se me olvida esas imágenes de los camiones militares llenos de féretros que vimos en televisión, porque en España no veíamos nada. Y resulta que, bueno, se seguía diciendo que nada, que total esto eran 2 o 3 afectados, que si acaso, y que además de 2 o 3 casos, que bueno, eran personas mayores, lo cual es grave también decir eso, ¿eh? Porque, es un insulto. Es un insulto a la inteligencia. Porque, bueno, entonces claro, se dice uno, si hubiera sido esto como cuando la famosa gripe de 1918, como se suele decir, la mal llamada gripe española, porque no surgió en España, que precisamente a quien más le llegó fue a gente joven, y también a gente mayor, indudablemente, pero bueno, murieron mucha gente joven. Entonces ya eso la cosa cambiaba.
Ni gente joven, ni mediana edad, ni niños, ni adultos, ni personas envejecidas, ni mucho menos. Hay que tratar de evitar y que salvar a todo el mundo. Pues eso es lo que no se decía, eso no decía. Y entonces dos cosas. Si él se creía lo que estaba diciendo, oye, no es por nada, ¿eh? Pero la verdad es que con una epidemia que estaba ya y que estábamos viendo las imágenes y las noticias de Italia tan terribles, ¿no lo sabía? Pues si no lo sabía, usted no debe estar en ese puesto de director. Y si lo sabía, más grave todavía, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque nos estaba engañando. Yo no me pregunté por ninguna de las dos cosas. Pero vale, nos engañan. Vale, yo sí, no, sí, nos engañan. pero pongo en evidencia, no sé si hay más opciones, digamos, de interpretación de aquellas cosas que nos decía. Y desde luego hay otra cosa. No ha pedido perdón en ningún momento diciendo, señores, por lo menos diciendo, me equivoqué. Eso no lo ha hecho. Y otra cosa que nos ha hecho, que se debería hacer, ya en su día incluso hubo una carta en la revista Lancet, firmada por un montón de gente del mundo de sanitario, en el que se pedía que los países, y también lo recomendó la OMS, que se hiciera una evaluación y además se especificaba muy claramente, yo tengo la carta por ahí, ¿no? Esa carta que se publicó en esa revista, diciendo que no era la búsqueda de culpables, sino es lo que algo también que se comparte en el libro, es decir, señores, tenemos que saber realmente qué ha ocurrido para que esto desemboque en lo que hemos vivido, para que no vuelva a ocurrir o disminuir el riesgo de que vuelva a suceder, ¿no? ¿Y se ha hecho aquí ninguna evaluación? No. Ha salido, eso sí, de nuevo también la revista Lancet, con unos estudios donde, se han comparado distintos países, pero no se ha hecho en España específicamente, ha sido unos autores extranjeros que han tratado de hacer una revisión a nivel mundial. General, y resulta que ahí, pues, al llegar a España, se coincide con las cosas que estamos hablando, Y queda por hacer, porque conviene, porque, el drama de la residencia fue fatal, fue horrible, y muchos dramas, ¿no? Y después, el tema también de lo que supuso las pérdidas de trabajo. Mira, un detalle de la investigación que realizamos con mis compañeros, que fue el siguiente, ¿no? Cuando le preguntábamos a las personas, oiga, usted, en relación con el aspecto laboral, ¿está mejor o peor que antes de que se iniciara esta pandemia? Pues resulta que los que decían que laboralmente estaban peor, bien porque habían perdido el trabajo, porque veían que podían hacer un ERE o que estaba su trabajo en tenguerengue, que habían perdido la fe en el futuro una vez que esto acabara porque podían echarlo, etcétera, etcétera. Esas personas son las que nutrieron en buena medida el sector de esa subida de la ideación suicida que antes he mencionado. Pues ahí está. Y entonces ni se ha hecho ese estudio, ni Fernando Simón ha pedido perdón por, digamos, más de una información que nos proporcionó y todo ese tipo de cosas, y eso fue realmente, en fin, no va a salir nunca. Y hay un fenómeno que algunos politólogos han estudiado, como Castel, que publicó un libro en poco tiempo, ¿no? Viendo cómo se estaban comportando los distintos gobiernos de las distintas partes del mundo, y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. Es muy curioso porque cita una investigación que era una investigadora sueca que comparaba el proceder, las actuaciones que habían tenido países que se autodenominaban democráticos frente a aquellos que eran de carácter totalmente o bien autoritarios, totalitarios, ¿no? Y pues resulta que en muchos casos había una coincidencia. Daba igual si el país era democrático o no era democrático. Es decir, que el presidente o el mandatario de turno pues actuaba a sus anchas, y eso tampoco, no había necesidad de hacer ese tipo de cosas. Por supuesto, había que seguir el consejo de los expertos, pero ¿cuál fue la cosa? Que ahí fue otra ocultación. ¿Había expertos? ¿Dónde? Yo lo desconozco, Había un comité de expertos. Había un comité de expertos. Eso decía. ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estaban esos? Entonces, ahí es una prueba más de que les daba exactamente igual, es decir, ellos tenían
se comportaban como se han comportado durante en siglos anteriores. Y, por ejemplo, en el libro de Limó sobre el miedo en Occidente, se me quedó muy grabado, pues algunas cosas. Este es un historiador muy bueno francés, que en algunos sitios las autoridades locales pues negaban totalmente, cuando la epidemia estaba ya cercana, en un pueblo cercano, las negaban totalmente. ¿Para qué? Para que no afectara a la economía, porque se venía abajo. E incluso hubo magistrados que recomendaron en algunos sitios que la gente se divirtiera. Y eso fue lo que hicieron, por ejemplo, con el tema de los aplausos. Los aplausos en los balcones eran, vamos, que yo creo que fue una muy buena iniciativa, indudablemente. Sí. ¿Por qué? Pues porque era un reconocimiento a gente que estaban en primera línea y que estaban jugándose la vida, que tenían dificultades después para poder relacionarse con su familia, porque claro, no fueran a infectarlos. Es decir, que indudablemente fue un comportamiento ejemplar de todo ese tipo de personas. Pero mira por dónde tú empiezas a observar que empieza a utilizarse eso de los balcones, ya no tanto para el tema de que se reconozca la labor de esos colectivos, que no solamente eran los sanitarios, pero también desde las cajeras que estaban en los supermercados, los que llevaban, los que trabajaban en funerarias, los agricultores, el sector primario, o sea, ganaderos, etcétera, etcétera, que permitieron que comiéramos los conductores, taxistas, por ejemplo. Es decir, que más de una persona que merecieron ese tipo de aplauso, ¿no? Y por supuesto todo el sector sanitario que estaban en primera línea, ¿no? Pero bueno, vieron que era muy útil que la gente saliera a los balcones, porque ya algunos, y yo lo presencié, y más de uno lo presenciamos, ya no eran las palmas, el reconocimiento, no, ya era la diversión, eso sí, se puede decir que pues, puede ser una catarsis de cara a sobreponerse al confinamiento, pero no hay que olvidar que en esos momentos posiblemente el vecino de abajo, el que está enfrente, el que está más allá, a lo mejor no están las circunstancias para la diversión, que duda cabe. Y bueno, pues todas estas cosas han pasado y las hemos vivido. Y sorprendentemente, como dijo Richard Horton, el director de la revista Lancet, cuando referido a todo esto, dice, parece mentira. Dice, por ejemplo, tenemos textos de hace siglos, como por ejemplo el diario de un año de la peste o algo así, el título de Defoe, en el que dice, si hubieran leído ese libro, verían qué ocurre en una situación como esta, porque nos repetimos, los humanos nos repetimos en muchas cosas, más de los que muchas veces que creemos que somos muy originales, a veces somos un poco adanistas, creyéndonos que nosotros estamos descubriendo todo cuando hay cosas que se han descubierto hace ya muchos siglos. Bueno, pues la verdad es que estoy un poco nervioso por cuestión de tiempo, estamos cruzando la frontera de nuestro tiempo, pero desde luego, en fin, quiero que quede muy patente que nos quedan muchos temas, que el libro está ahí, que está pendiente, que es muy interesante, que es formación, que es cultura, que es parte de nuestra historia. Y quería terminar también con una pequeña reflexión que se ve en vuestra publicación, en tus propios textos, tus propias palabras, lo de las diferencias económicas. El otro día, con un jurista, con Marcos García Montes, había una pregunta al final que es la que te voy a hacer a ti. ¿Tiene que ver el dinero, las posibilidades económicas, con la salud? Es decir, ¿la salud en Andalucía no es la misma, no se ha tratado igual que se haya podido tratar en Navarra, por ejemplo? Pues está usted muy bien informado, ¿eh? Está usted muy bien informado, querido José Luis. Y te voy a decir por qué. Verá, vamos a ver. Hace años, cuando estaba Margaret Thatcher en el Reino Unido siendo la primera ministra, pues resulta que se hizo un estudio que era el Black Report, el informe de Black, no era de negro, sino que así se llamaba el que lo dirigió el estudio, y quedó muy patente que la pobreza indudablemente era un factor de riesgo para la salud. Y eso yo lo explicaba a mis alumnos montones de veces, ¿no? Y después en España se hizo también, que era Vicens, era uno de los autores, que está en la revista de Salud Pública, me parece que es donde se publicó, hizo otro informe donde también venía a salir lo mismo. Pero en Andalucía hace unos años, que yo estoy para ver si consigo también que ese estudio se repita también, tanto en español como en distintas comunidades, pero se hizo en este caso específicamente en Andalucía.
Y claro, ya sabemos que, bueno, hasta ahora, pues Andalucía ha tenido más paro, ha tenido mayores niveles de pobreza. De hecho, era objetivo número 1 por la Unión Europea por los índices que tenía. No es que seamos los únicos con déficit en Andalucía, porque también están otras zonas, como tradicionalmente fue Galicia, como también Extremadura. Y bueno, si hablamos del tema de la comunicación, ya entonces, bueno, pues se pueden Sí, sumar sí, más sí. de uno. ¿Eh? Pero sí se vio que en función de los niveles de salud, indudablemente Económicos. dentro de cada sociedad, cuanto más dinero Sí. se tiene, y ya en su día hubo un autor que se llama, ay, a ver si se me va, Antonovsky, pues hizo un estudio desde de la Edad Media hasta los años 60, aproximadamente del siglo XX, y se veía que la longevidad, o sea, las expectativas de vida eran mayores siempre en las clases más pudientes. Bueno, Claro. pues en el estudio este que se hizo, que se comparó, pues se vio dentro de la comunidad y se vio que la gente con más capacidad económica vivía más, pero a la vez también se comparó con otras comunidades. Entonces, por ejemplo, las Ya. expectativas de vida de Andalucía con respecto a Navarra era de varios años, ¿eh? Así de claro. Esto es Varios como lo del años. paro también. Cuando se habla Igual, del paro en España, siempre hay que claro. ponerle 10 o 12 puntos más en Andalucía Sí. y en las zonas más pobres. Así que Ya, ya. algo que yo he repetido a mis alumnos siempre es eso, ¿no? Es decir, que la pobreza es un factor de riesgo. Y por eso hay quien dice que para saber el tema de el riesgo que tiene de enfermar la gente, puede ser más interesante el código postal, porque se refiere a barrios ricos o Sí, barrios sí, sí. empobrecidos o barrios de clase media, más que más que el propio código genético. Hay quien lo dice así, Eso. porque claro, Así es. nosotros podemos nacer con unos genes que nos predispongan a vivir muchos años. Por ejemplo, las mujeres suelen vivir más años que nosotros. Yo hace una vez busqué los datos y el 75% de quienes pasaban los 100 años eran mujeres, solamente el 25% de los varones. Pero que es que ya no solamente es que tengamos unos genes que nos predispongan a vivir más años y a estar más Sí, sanos, sí. sino que después, oye, la alimentación, las Sí, condiciones de la casa, la humedad, sí, sí. el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se está en los niveles más bajos, tiene mucho más riesgo. Y después Vale. es una pescadilla que se puede muerde la cola, y con esto acabo. Cuando se tiene más pobreza, normalmente tienes trabajo más Vulnerable. peligroso o Peligroso, tienes sí. trabajo más precario. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola, con lo cual cada vez entonces cuesta trabajo. Y bueno, y el que tiene mala salud también tiene menos posibilidades de trabajar. En fin, Claro. que la pobreza es lo que hay que erradicar y hacer que suba indudablemente Ahí, los niveles medios de todo el mundo. ahí hay que empezar a trabajar y parece que, en fin, no está el personal por la labor, pero para eso el personal, el otro personal, los que estamos más abajo, tenemos que seguir peleando, luchando desde lo más epidérmico, ¿no? ¿Qué es esto? La situación económica y la situación laboral, la situación de la salud, la alimentación e ir subiendo. Ya termino, ya no te pregunto más. Solo quiero que retrates un poco la imagen que me parece que tú has destacado y retrata lo que acabamos de decir. Es decir, en unos segundos nos lo puedes contar. Algo paradigmático. Hasta lo vimos en el cine. Lo que sucedió en el Titanic. Ah, sí, lo que sucedió en el Titanic, bueno, en el libro pongo la cita siguiente, y es que de las personas que se salvaron, pues resulta que se salvaron muy poquita gente de la clase baja, de la clase intermedia un poquito más, y las que más se salvaron fueron de la clase alta. Y solamente hubo una mujer, me parece, que dijo que no, que ya no se iba del barco, de la clase más rica. Y eso, lamentablemente, es lo que es. Incluso a pasajeros de las clases más populares, de las clases de los más pobres, lo mantuvieron dentro del barco a punta de pistola. A punta de pistola. Y le cerraron las puertas para que no pudieran salir. Dramático, dramático. Pero eso es así, es decir, eso es una imagen que la puse precisamente, tomado la cita y los datos, que además vienen en el libro exactamente cuántas personas vinieron de cada clase que iba en el barco, la Social. clase socioeconómica, Sí. y lo puse como ejemplo de esto que estamos hablando, es decir, cómo la pobreza es el primer factor de riesgo para la salud y para las expectativas de vida, así de claro. Así es.
Don Francisco Revuelta, doctor en psicología, docente terapéutico. En fin, quiero también, bueno, pues que se haga el reconocimiento que al principio mencionábamos a los coautores insignes que han estado también en la redacción de tu libro. El libro, como decíamos, es un deseo que sirva para no olvidar, para aprender y no olvidar. Título del libro, aquí lo tenemos, este es el título del libro, Aprender para y no olvidar. Bien, de Editorial Tecnos, por decirlo todo. Francisco, yo, Paco Revuelta, te quiero mucho. Te lo digo aquí en la calle, como sabes. Y igualmente, toda mi admiración igualmente, como persona, como ser humano y en este caso como, ¿cómo decirte? Como profesional de la salud, eres absolutamente admirable. Un psicólogo que hizo su tesis doctoral sobre algo que no tiene nada que ver con la psicología, ¿verdad? Bueno, que parecía que no tenía que ver con la psicología, pero sin embargo, tanto para lo que son las posibilidades digamos, de tener acontecimientos, por ejemplo, coronarios, porque estudié todo el tema del infarto, angina de pecho y todo eso, en una unidad de cuidados intensivos, se sabe que hay características de personalidad que aumentan el riesgo. Por ejemplo, la ira. Las personas que con mucha frecuencia están siempre irascibles, que está siempre muy mal, ¿no? Se sabe también como, por ejemplo, cuando no sabemos manejar bien el estrés, se produce depresión, déficit del sistema inmunológico, con lo cual somos más susceptibles a las infecciones, ¿no? Y concretamente, bueno, que eso es así, o sea, y entonces concretamente con el tema del coronario, pues me metí en una unidad de cuidados intensivos a estudiar, investigar con pacientes cardíacos, de infarto, de angina de pecho y de otros problemas de corazón. Y después también porque se ha visto que cuando se hace, cuando una persona ya ha sufrido un infarto, para evitar que tenga reinfarto, pues ¿qué es lo que se venía haciendo tradicionalmente? Bueno, pues se recetaba, se les recomendaba que hiciera ejercicio. Bueno, pues se ha podido comprobar en más de una investigación en que eso es bueno, está bien, es necesario, pero que resulta insuficiente. Hay que cambiar creencias, estilos de vida, saber cómo interpretar las cosas que nos suceden en la vida y un largo etcétera. Y eso es labor porque el comportamiento y el tema de las creencias, el tema de la mente, es la labor fundamental del psicólogo. No para trabajar aisladamente, insisto, sino en colaboración precisamente con otros profesionales de la salud. Muy bien. Lo dicho, me felicito de tener un amigo como tú. Francisco Igualmente. Revuelta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, y hasta cuando tú quieras. Un abrazo enorme, porque también te tengo en el corazón como buen amigo. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Adiós.